tema que nos toca abordar es el uso de los agroquímicos en la producción agropecuaria y el impacto que tienen estos procesos en la contaminación del aire, del agua, del suelo, y hacer alguna referencia al impacto del uso de los agroquímicos en lo que es la salud humana. Pretendo abordar esta presentación interpelando de alguna manera al discurso dominante, el discurso que tenemos a diario, casi diría yo, en los medios, y que en muchos casos se trata de mitos. Algunos de esos mitos muy presentes en este discurso dominante, no son todos, pero voy a tomar 4 mitos. El primero es que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. Primer mito. Segundo mito, es necesario aumentar la producción para poder alimentar al mundo. Tercer mito, habla sobre las bondades de las buenas prácticas agrícolas, a lo cual voy a tratar de explicar un poquito más adelante. Y el cuarto y último mito que vamos a abordar en esta presentación es que no se puede producir sin agroquímicos. Para introducirnos en el tema, una palabra que se usa permanentemente es el de los agronegocios. ¿Qué es esto de los agronegocios? En términos simples, agronegocios es pasar de la agricultura como forma de vida tradicional a la agricultura simplemente como un negocio. Agroindustria, agronegocios refieren claramente a, como la palabra lo indica, a los negocios, a la industria. En cambio, la agricultura tiene otra acepción totalmente distinta. La agricultura viene de la palabra cultura, que es cuidar, que es cultivo, ¿no? Son dos paradigmas absolutamente contrapuestos y muy presentes, aunque el primero es el que tiene por ahí más prensa y es el que está más en los discursos. Los agronegocios, especialmente en la República Argentina, están basados en 4 pilares o 4 patas fundamentales. El primero es el tecnológico, tiene que ver con la Revolución Verde, allá de la década del 70, con la biotecnología, que en los últimos años ha cobrado impulso e importancia, tiene que ver con las TICs, o sea, las tecnologías de la información y la comunicación. Tiene una pata financiera también, se especula muchísimo en el agronegocio con los commodities agrícolas. Esto hace que haya mayor volatilidad de precios, menos estabilidad. Aparece la figura de contratos a futuro, que obviamente en el otro paradigma, en el otro modelo de la agricultura tradicional no existía. También hay una pata o un pilar productivo que es pensar a la tierra y al trabajo con una lógica de negocio. Esto implica control, implica movilidad del capital, implica contrato de servicios, tercerizaciones. Y finalmente el cuarto pilar de lo que es el agronegocio tiene que ver con lo organizacional. O sea, hay nuevas prácticas empresariales, nuevas instituciones, entidades profesionales. Se habla de los productores, entre comillas, empresarios. Estos 4 pilares del agronegocio, insisto con este tema que es necesario plantearlo como para que sepamos de qué están hablando, y la importancia que esto tiene está reflejado en que representa o explica el tema del agronegocio el 80% de las producciones o de las exportaciones de nuestro país. El 80% de las exportaciones de Argentina tiene que ver con los agronegocios. Yendo a los mitos, decíamos, el primer mito, que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. Esto yo creo que no hay nadie que pueda decir que jamás lo dijo, lo hemos repetido muchas veces, está muy presente en el discurso de funcionarios, de técnicos, de investigadores. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que es la producción de granos en Argentina, hoy por hoy, redondeando
y promediando, porque cada año, digamos, tenemos producciones distintas por cuestiones climáticas o de mercado, básicamente, pero podemos hablar de que Argentina produce 20 millones de toneladas de trigo. Eso implica hoy casi un kilo por día por habitante en la Argentina. Producimos 50 millones o 51 millones de toneladas de maíz. Producimos 50 millones de toneladas de soja. Producimos en Argentina 3 millones de toneladas de carne vacuna, básicamente. Producimos cerdos, producimos aves, producimos frutas y verduras. En una cantidad que, en principio, somos envidia del mundo, claro. Pero hay una primera fuga, digamos, si queremos relacionar esta producción con los alimentos, y es que se utiliza, por ejemplo, la soja en gran medida para la producción de biodiesel. El biodiesel se usa mezclado con el diésel tradicional, digamos, el que extraemos del petróleo. Entonces, una parte de la soja se va al biodiesel. Una parte del maíz se va al bioetanol mezclado con caña de azúcar. Entonces, ya no tenemos esa producción que les comentaba recién. Entonces, si relacionamos lo que veníamos hablando de agronegocios con esta producción de alimentos, y voy a leer textual una cita de Fernando Vilela, que es, fíjense, del programa de agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires. No es una cátedra de ecología, es el programa de agronegocios de la universidad. Él dice que 20 años de construir que producimos para 400 millones. Y esto es una mentira, esto no es así. ¿Por qué no es así? Porque la cuenta que lleva a decir que producimos para 400 millones de personas, está basada en sumar los 50 millones de toneladas de soja, los 50 millones de toneladas de maíz, los 20 de trigo, la carne, etcétera, etcétera, por multiplicarlo por las calorías que produce eso, y después dividimos a esas calorías por la cantidad de habitantes que tenemos en Argentina, por los 40 y pico de millones, y entonces tenemos una cantidad de calorías muy importante. En términos calóricos esto es razonable. Pero yo pregunto, ¿cuánto comemos de maíz y soja en Argentina? ¿Cuánto de eso es alimentación humana o utilizamos en alimentación humana? Ya dijimos que una parte se va a los combustibles, y otra parte, la inmensa mayoría de lo que resta, va a alimentación de animales, básicamente. Además de algunos usos industriales, especialmente en el caso de la soja. Y esto pasa en la Argentina y pasa en el mundo. Quizás como excepción a la regla podríamos decir, bueno, México tiene la alimentación basada en la producción de maíz. Pero eso no ocurre en Argentina. Tenemos producción de grano que no la utilizamos para alimentar a las personas. Entonces, exportamos alimento para animales, ¿no? Básicamente. Entonces, uno podría plantearse, ¿seguimos hablando de producción, de aumentar la producción, de producir más calorías por habitante? ¿Hablamos de producción, de crecimiento económico o nos planteamos hablar de sustentabilidad, hablar de desarrollo? Si uno mira, por ejemplo, alguna información que aparece en la FAO, hay un informe que me gusta citarlo porque es muy revelador de lo que es el discurso, ¿no? Y tomado a nivel mundial, un informe del 2011 de la FAO, nos dice que el mundo produce 3.140 calorías por habitante, por día, ¿sí? Y produce 65 gramos de proteína por habitante y por día, ¿sí? Y la necesidad media de calorías serían 2.400, dijimos que producimos 3.140, y la cantidad de proteína media es de 40 a 60 gramos, estamos produciendo 65. Pero la realidad, en el 2011 había 970 millones de personas en el mundo con hambre. Y hoy andamos en esos valores, quizás un poco más. Entonces, hablamos
de crecimiento económico o hablamos de sustentabilidad. Según como lo miremos, obviamente se destruye este mito de que producimos alimentos para 400 millones de personas. El segundo mito que habíamos mencionado al principio es que hay que aumentar la producción para alimentar al mundo, ¿no? Y eso está muy fuerte en el discurso porque es un justificativo muy grande para los agronegocios y para la utilización de los agroquímicos, como vamos a ver. Entonces, yo propondría que en lugar de pensar en aumentar la producción para alimentar al mundo, ¿por qué no pensamos en términos de soberanía alimentaria? ¿Y qué es esto de soberanía alimentaria? Voy a leer una definición que a mí personalmente me gusta, hay varias, y dice que soberanía alimentaria es el derecho que tiene cada pueblo, cada comunidad, cada territorio, región o país a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, sus propias políticas alimentarias, sus propias políticas agrarias, y que esas políticas sean ecológicas, tengan consenso social, tengan resultado económico y que sean, y esto es muy importante, culturalmente apropiadas a las circunstancias de ese país, de esa región, de esa comunidad, ¿no? En términos muy simples, el derecho, la soberanía alimentaria es el derecho que tiene a cada uno de esos niveles a definir qué es lo que quiero comer, cómo lo quiero comer, de qué manera. La soberanía alimentaria también está basada en 3 pilares, y aquí tomo un trabajo de Patricia Aguirre, que es de la Universidad de Lanús. Ella dice que las patas de la soberanía alimentaria son la disponibilidad de alimentos de calidad. En segundo lugar, el dinero para acceder, para poder comprar esos alimentos de calidad. Y el tercero, y quizás integrador de todo eso, es la conciencia para elegir ese alimento que voy a consumir. Disponibilidad de alimentos de calidad, dinero para comprarlos y conciencia para elegir bien. A esto yo agregaría en lo personal otra cosa que tiene que ver para mí con la soberanía alimentaria, y es la gran dependencia que tiene toda la producción agropecuaria o el grueso de la producción agropecuaria argentina de insumos importados, de semillas y de agroquímicos que vienen de afuera. Y esto tiene que ver obviamente con la soberanía. Fíjense si tiene que ver que hay una ley de semillas que se discutió durante muchos años y en la que las empresas multinacionales pretendían que esa ley incorpore la prohibición a los productores de cualquier nivel, a los campesinos, a sembrar su propia semilla. O sea, la semilla se la tenían que comprar a estas 4 o 5 multinacionales que dominan todo el mercado argentino. O sea, pretendían que la ley le quite ese derecho a un productor de guardar parte de su producción para usarlo como semilla para el año siguiente. Eso no se logró, gracias a Dios, eso no está dentro de la ley. Se pueden cuestionar muchas otras cosas de la ley de semillas, pero en esto no. Volviendo al tema de alimentación de calidad, los nutricionistas dicen que hay una dieta mínima que deberíamos tener todos, una dieta equilibrada, saludable, que necesita, por ejemplo, 3 ingestas diarias de frutas y verduras. Esa es la mínima. La óptima sería de 5 ingestas diarias de frutas y verduras. Si los argentinos adoptáramos esa indicación, la producción que tenemos no nos alcanza. Deberíamos importar frutas y verduras. Esa es la realidad hoy. De cualquier manera, si la sociedad demandara que vamos a consumir 3 o vamos a consumir 5 ingestas diarias de frutas y verduras, el productor las produciría. Produciría más lechuga, produciría más verduras, produciría más frutas. Entonces, lo importante de esto es ver también la interacción que tiene que haber entre el consumidor y el productor.
esa interacción que, digamos, cuando estudiábamos economía, la demanda y la oferta, que hoy me parece que es mucho más apropiado de hablar entre consumidores y productores cuando estamos hablando en términos o bajo el paradigma de la soberanía alimentaria. Entonces, tenemos alternativas. Una alternativa son los comestibles ultraprocesados, panificados, bebidas azucaradas, lácteos, productos cárnicos, helados, que están absolutamente lejos de ser alimentación saludable, pero la tenemos con una propaganda tremenda, especialmente dirigida a los chicos que por ahí tienen menos capacidad para discernir estas cosas, y que, digamos, se contraponen o hacen más difícil pensar o tomar conciencia en la necesidad de dietas saludables. Y estos alimentos, entre comillas, que estoy mencionando, ultraprocesados, generan enfermedades crónicas no transmisibles y que cada vez son más importantes, prevalecen más. Y por otro lado, son un mercado multimillonario muy fuerte, muy grande, con claras intenciones de crecer a nivel de nuestro país. Si nosotros miramos cómo producimos, por otro lado, las carnes, por ejemplo, carne vacuna la producimos en feedlot, confinamiento, alimento concentrado, hormonas de uso bastante común. La leche que tomamos viene de megatambos, tambos industriales, entre comillas. Los pollos que consumimos vienen de confinamientos tremendos. Además, bueno, aquí se usa mucho más hormonas para acelerar el crecimiento y poder tenerlos en 60 días. La cría de cerdos también de manera intensiva. Hoy en día que estamos en medio de esta pandemia del COVID-19, hay investigadores serios en todo el mundo que están relacionando cada vez con mucho más fuerza estos sistemas de producción de alimentos, de producción de carnes especialmente, con, digamos, el hecho de que son caldo de cultivos que multiplican la producción de virus y que evidentemente también multiplican las posibilidades de mutación de estos virus. Bueno, decíamos el tercer mito, la bondad de las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué es esto de las buenas prácticas agrícolas? Término entre los profesionales del sector muy conocido, pero por ahí el común de la gente no lo tiene muy claro. Básicamente las buenas prácticas agrícolas en lo que hace a agroquímicos, habla de dosis, digamos, ajustar las dosis de agroquímico que vamos a aplicar en los cultivos, de ajustar o calibrar mejor la maquinaria que vamos a utilizar para aplicar ese agroquímico, de manejar las derivas, decimos en términos técnicos, es decir, cuando se está fumigando el avión o el equipo fumigador, gran parte del producto destinado a ese cultivo en realidad se lo lleva, por ejemplo, el viento, y lo ponen a este tema o introducen el tema de las buenas prácticas agrícolas en el discurso como una forma de decir se pueden hacer bien las cosas y podemos manejar a los agroquímicos sin tener ningún tipo de impacto. En realidad, viene a sostener el paradigma de la agricultura permanente, por ejemplo, que se instaló en los años 80 en la República Argentina, especialmente en la Pampa Húmeda, cuando productores de la provincia de Buenos Aires eliminaban a los alambrados de sus campos porque ya no iban a tener más vacas, ya iba a ser todo agricultura permanente con alto uso de insumos, donde el suelo iba a ser simplemente un soporte y que todo lo que necesitara el cultivo se lo íbamos a agregar. Hace unos 20 años también se comenzó a hablar fuerte de la siembra directa, es decir, bueno, lo moderno es no vamos a arar más, no vamos a roturar más la tierra, vamos a simplemente hacer un surquito, colocar la semilla. Y el problema de las malezas, para lo cual utilizábamos la roturación o el arado,
problema de las malezas lo solucionamos con agroquímicos. Esto ha generado en la República Argentina una gran dependencia de los agroquímicos, básicamente porque, además de agricultura permanente, el otro tema es el monocultivo, es decir, ocupar grandes superficies con un solo cultivo. ¿Qué generó esto? Generó básicamente resistencia a herbicidas, por ejemplo. Así como el ser humano genera por ahí resistencia a los antibióticos y hay que estar cambiándolos o inventando antibióticos nuevos, en el caso de las plantas las malezas van adquiriendo resistencia a los herbicidas que vamos colocando. Entonces pasamos de pequeñas dosis a grandes dosis de glifosato, por ejemplo, producto de esta resistencia de los cultivos, que no es la causa, sino que es el efecto de la resistencia a los herbicidas, ese efecto y la causa es el tema de los monocultivos. Entonces terminamos aumentando, como decía, las dosis a aplicar. En el discurso aparece, bueno, pero si hay resistencia, hay tecnología, en 2 minutos generamos nuevos agroquímicos. Bueno, yo pregunto por qué seguimos usando 2,4-D, que es de la década del 60, por qué seguimos usando glifosato, que es de la época del 70, por qué seguimos utilizando en grandes cantidades atracina, que es de la época de los 80. No debe ser tan así que tan rápidamente vamos a solucionar con tecnología este tema. Entonces, en definitiva, estas buenas prácticas agrícolas que pretenden decirnos que no pasa nada con el tema de los agroquímicos es una falsa solución, porque en definitiva seguimos utilizando agroquímicos. Supuestamente en menores dosis, pero los seguimos utilizando. Decíamos que las buenas prácticas agrícolas son una falsa solución, no son una solución. Actualmente hay trabajos muy avanzados sobre este tema que plantean, por ejemplo, que en promedio el 90% del producto que nosotros aplicamos a un cultivo no llega a ese cultivo. El 90%. Haciendo un promedio, obviamente, porque cuando, digamos, las plantas es muy chiquitita, hay muy poca superficie del suelo ocupada por planta, el resto es suelo, ¿sí? Y cuando a medida que avanza el cultivo, cada vez tenemos una injerencia superior del cultivo en la ocupación de esa superficie, pero en promedio está demostrado que el 90% no llega al cultivo. ¿Dónde va entonces ese 90%? Ese 90% se va al suelo y se va al aire. Cuando se va al suelo genera por acumulación problemas de contaminación en los suelos y que en muchos casos deriva en problemas muy, muy serios en lo que es las napas freáticas, las napas que utilizamos para agua potable. Y por otro lado, las que van al aire, la famosa deriva, que se habla en términos técnicos por los vientos, que lo que ha llevado a que se esté legislando en muchos municipios para imponer distancias desde los centros urbanos a las áreas donde se aplican agroquímicos, justamente para evitar esta deriva. En realidad, mucho de lo que se evapora se va a la atmósfera, entra en la circulación general de la atmósfera y hoy podríamos hablar de que el glifosato que se aplica en la Argentina puede aparecer en Australia o en cualquier otro país. Esto se está avanzando mucho en estos temas. Bueno, decíamos, el cuarto mito es que no se puede producir alimentos sin agroquímicos. En realidad tenemos 10.000 años de agricultura hasta que se inventó el primer agroquímico. Tenemos grandes regiones de la República Argentina que producen sin agroquímicos. Tenemos toda la región patagónica, la región del Espinal, la región chaqueña, gran parte de la región mesopotámica que producen sin agroquímicos. Y en lo que se refiere a pampa húmeda, en realidad tenemos experiencias
de investigadores, por ejemplo, de la Estación Experimental del INTA de Bordenave, en la provincia de Buenos Aires, a los que pudimos escuchar en el mes de febrero de este año aquí en Santa Rosa, sus exposiciones o el resultado de sus investigaciones, que concluyen en que en esa región que pertenece a Pampa Húmeda, en 2 años se puede lograr la misma producción pasando desde un sistema tradicional con insumos, con agroquímicos, a una producción, digamos, agroecológica, descartando todo uso de agroquímicos. Pasar de un sistema al otro se puede lograr en 2 años, manteniendo los niveles de producción. Y no solo manteniendo los niveles de producción, sino que en el mediano plazo, 3 años, 4 años, se pueden lograr incluso ventajas económicas del sistema agroecológico respecto al sistema actual, con alta dosis de agroquímicos, con agricultura permanente, etcétera, etcétera. Obviamente necesitamos volver a sistemas ganaderos, necesitamos volver a hablar de rotaciones de cultivos, desterrar prácticas muy insertadas como son los monocultivos, en fin, pero digamos, tenemos regiones, tenemos tecnología como para hacerlo. Otro aportante importante de lo que es la producción de alimentos es la agricultura urbana y periurbana, que en los últimos años ha crecido mucho y sigue creciendo, aportando una cuota importante de los alimentos que consumimos los argentinos. Repasando entonces los mitos. El primero era que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, ya vimos cómo es el tema. Podríamos producirlo, pero no lo estamos haciendo. El otro mito era que hay que aumentar la producción para alimentar al mundo. Dijimos que no pasa por ahí. Desmistificamos el tema de las buenas prácticas agrícolas, que no son solución porque siguen aplicando agroquímicos. Y el último, el cuarto que hemos tomado, tiene que ver con que no se puede producir sin agroquímicos. En esta última parte me gustaría hacer alguna mención rápida a lo que es el impacto de estos agroquímicos o agrotóxicos. En realidad algunos se enojan por el uso de la palabra agrotóxico en lugar de agroquímicos, pero en realidad todos los herbicidas, todos los insecticidas son tóxicos. Por lo tanto, le cabe perfectamente la definición de agrotóxicos. ¿Cómo influyen estos sobre la salud humana? Y aquí de vuelta, me parece que hay que ver dónde nos paramos. Nos paramos en el paradigma de la salud como un derecho humano, un derecho que deben tener todos los habitantes, o consideramos a la salud simplemente como un negocio, ¿no? Los agrotóxicos llegan al cuerpo humano de distintas formas. Algunos, por exposición directa, viven en zonas agrícolas, en pequeños pueblos, rodeados de campos que hacen aplicaciones. Llega por contaminación de suelos y agua potable, llega por contaminación de alimentos. Si supiéramos todo lo que consumimos en nuestras frutas y verduras de agroquímicos, nos replantearíamos muchas cosas. También, obviamente, los trabajadores que están en estos sistemas productivos y que tienen que manipular estos productos. En las zonas agrícolas de la Pampa Húmeda esto está demostrado ya, y esto lo plantea, por ejemplo, Medardo Ávila Vázquez, que es un investigador de la Universidad Nacional de Córdoba y que un par de semanas atrás salió en los medios por otra cuestión, obviamente lo atacan. Él dice y ha demostrado que el cáncer es la principal causa de muerte en estas zonas agrícolas, donde hay uso intensivo de los agroquímicos. En el resto del país, la principal causa de muerte son los problemas cardiorrespiratorios. Si eso no es un indicador del impacto directo que tienen los agroquímicos sobre la población, en fin. En el caso de La Pampa, quiero hacer una referencia cortita. Nosotros tenemos un área bajo riego que es Colonia 25 de Mayo, está iniciándose Casa de Piedra. Si eso creciera a la superficie que, digamos, todos en La Pampa esperamos que lleguemos,
con, por ejemplo, el sistema tradicional de riego que se usa mucho todavía en Mendoza, que es el riego por gravedad o por inundación o por surcos, estaríamos liberando muchos agroquímicos que por drenaje vuelven al río de esas áreas bajo riego, y pensemos que 25 de Mayo, Colonia Catriel, están aguas arriba de la toma del acueducto del río Colorado, que es el que nos da agua potable a Santa Rosa y unas cuantas pueblos y ciudades importantes del sur de la provincia. Felizmente en La Pampa se ha tomado como política de Estado desde hace unos cuantos años que el único sistema de riego permitido para desarrollos productivos son sistemas presurizados. Riego por goteo, riego por aspersión, que son sistemas que, por un lado, reducen la cantidad de agua a utilizar para los cultivos porque hay una mayor eficiencia de riego, pero por otro lado también reducen y en gran medida el paso de esos agroquímicos que nosotros aplicamos en el área bajo riego, el paso a través de los sistemas de drenaje nuevamente al río, ¿sí? Porque los suelos se lavan y todo lo que ponemos en los suelos van a volver al río con los sistemas tradicionales de riego gravitacional o por surcos. Decía, por suerte en La Pampa tenemos esta digamos, política de Estado del riego presurizado que al menos mitiga en gran medida este problema que podríamos llegar a tener algún día. Y sobre la salud humana también hay toda una lista muy, muy extensa de enfermedades que están vinculadas a la exposición de las personas a los agrotóxicos. Hay un informe del primer encuentro de médicos de pueblos fumigados del año 2010. Esto es una ONG que trabaja mucho en estos temas y que vienen reuniéndose desde hace, al menos 10 años. Ellos en un informe plantean como enfermedades vinculadas a estas cuestiones la reducción de la edad media y talla de crecimiento en los pueblos fumigados, malformaciones congénitas, pérdida de embarazo, depresión y suicidios, afecciones al sistema nervioso central, invalidez, lupus, leucemia, asma, alergias, esterilidad, impotencia masculina, trastornos hormonales, anemia, esclerosis múltiple, son todas enfermedades y la lista continúa, producto de exposiciones de la gente a estos agroquímicos. Para cerrar, ya que interpelamos los mitos, me voy a tomar el atrevimiento de interpelar a Antonio Machado, el gran poeta español, que dice algo que hemos repetido mucho y seguimos repitiendo, ¿no? Una frase genial. Él dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero me propongo cerrar interpelándolo, porque si pensamos que en Argentina, por ejemplo, el 80% de los alimentos que consumimos los produce la agricultura familiar. No los producen los grandes productores de maíz y soja. Y esto es algo que por ahí no se habla mucho, no se conoce. Insisto, el 80% de todos los alimentos que consumimos en Argentina viene de la agricultura familiar. Y en la agricultura familiar, en gran parte, se hace producción sin uso de agroquímicos. Primer punto. Segundo punto, hemos visto que hay tecnología para pasar a sistemas más amigables con el ambiente y menos perjudiciales para la salud. Hay experiencias desde hace unos cuantos años en distintas regiones del país. Tenemos una historia con respecto a este tipo de producciones alternativas, si ustedes quieren, o como por ahí se le dice. Entonces, en realidad, interpelando a Machado decía, hay caminos. Lo que hace falta es animarse y decidirse a transitarlos. Muchas gracias.